Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre diálogo y conflicto con Rodrigo Arce del proyecto Diálogo Sur. Rodrigo, entrábamos al tema del diálogo verdaderamente, en realidad, o sea, dialogar, escucharse. Diálogo genuino, podríamos decirlo. Claro, transparente, responsable, ¿no? Transformativo también. Claro, que llega a algunas cosas y transforma a la persona y al contexto, ¿verdad? Así es. Ahora, esto me conduce a mí a plantearme algunos paradigmas, pues, ¿no? Algunos paradigmas que están presentes de alguna forma en nuestra cultura, ¿no? Instalados. Uno, por ejemplo, es que el conflicto es malo, que es un paradigma pues que no es totalmente cierto, ¿no? Que creemos que el conflicto es malo, o que el diálogo es muy difícil también, ¿no? O que es muy fácil también. O claro, que es muy fácil, pero sin escucharse, ¿no? Exacto. Claro, el diálogo verdadero es difícil, el diálogo... Si no estamos entendiendo lo que es el diálogo y solo es intercambiar ideas o intercambiar insultos o intercambiar agresiones, entonces eso no es diálogo. Claro. Y sucede en la calle entre amigos, no sé si te has dado cuenta, a veces los amigos conversan, pero ninguno escucha al otro, ¿no? O sea, cada uno viene con su rollo, acaban su rollo y se despiden, pero al final no hubo un diálogo verdadero, a pesar de que supuestamente son amigos. O sea, ha pasado muchas veces. Yo tengo un ejemplo al respecto, ¿no? Estuve con una colega hablando con un alcalde en el sur del país y el alcalde decía, bueno, acá nosotros tenemos nuestras fortalezas, ¿no? Y mi colega le dice, sí, claro, sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades. Y el alcalde sigue hablando, tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras ruinas, o sea, diálogos paralelos, no se están escuchando. Claro, eso es muy común. Claro. Eso, yo tuve una experiencia, te cuento como a manera de anécdota, con una médico, con una doctora médico, a la cual fuimos con mi hijo cuando era pequeñito, y le decíamos, y ella nos preguntó, ¿y cuántos años, cuánto tiempo tiene la niña? Y le decíamos, no es niña, doctora, es niño. Ah, está bien, pero ¿cuánto tiempo tiene la niña? O sea, la mujer estaba en su nube, en su especie de Olimpo o micro Olimpo, y no me escuchaba. Es increíble. Es cierto. Tú dijiste una cosa que creo que es importante explicar más, ¿no? Respecto a que si el conflicto es malo, es bueno. Y hemos reconocido todos que el diálogo en realidad es parte consustancial de la sociedad humana. En tanto hay historias, intereses distintos, entonces abundan las diferentes posiciones. Creo que eso no es malo. El tema está, si lo vemos como una oportunidad, entonces es la posibilidad efectivamente de poder hacer grandes cambios transformacionales y también tener la posibilidad de ir construyendo algo que todavía nos es esquivo, que es ir generando una cultura de la prevención de lo que significa el conflicto. Es decir, para no catalogar de bueno ni de malo, sino como una posibilidad, una oportunidad de procesar nuestras diferencias, de encontrar caminos sensatos mediante la apertura, ¿no? Y ahí llegamos a este tema de ideas, de paradigmas. Si uno reconoce la estructura de un ser humano psicológicamente, tenemos esta cadena, ¿no? Paradigmas, pensamientos, sentimientos y manifestaciones. Y en las manifestaciones tenemos las actitudes, los discursos, las posiciones. Entonces, de primera instancia tenemos una lectura circular, pero puede ir en sentido antihorario o puede empezar de cualquiera de los lados. Pero hay un elemento central que es el paradigma, que es el lente con el cual tú miras, interpretas la realidad. Es el nivel de conciencia, es el lente con el que miras la realidad y entonces depende de qué lente estás utilizando también para pensar, para sentir y manifestarte, ¿no? Entonces, esta estructura psicológica también es válida para una definición de comunicación, porque eso es, recuperamos toda esta interacción de estos diferentes elementos. Entonces, he ahí la importancia de poder reconocer nuestros paradigmas y los paradigmas también de nuestros interlocutores, justamente para poder entender bajo qué ángulo, bajo qué perspectiva está planteando. Y entonces ya no solamente es el tema qué tanto soy entendido, sino qué tanto también yo trato de entender a la otra parte, ¿no? Claro. Porque finalmente, Rodrigo, nuestros paradigmas son lo que define nuestra realidad, ¿no? O sea, en Oriente, por ejemplo, en la cultura de Oriente se dice, tú eres lo que piensas.
O sea, tal como piensas, y eso, en el Bhagavad Gita, si no me equivoco, en uno de los Rig Vedas, está, ¿no? Tú eres lo que son tus pensamientos, tal como son tus pensamientos son tus palabras, tal como son tus palabras son tus actos, tal como son tus actos es tu destino. Y quiero recalcar el tema de que puede ser que iniciemos el paradigma, pero tú acabas de señalar, cuidado con lo que hablas, porque el lenguaje no también solamente construye. representa la historia, sino también modela el presente, el futuro, ¿no? Y al final se termina convirtiendo en el paradigma, ¿no? Entonces, al final todo esto está interrelacionado, ¿no? Creo que ese es un elemento importante, justamente la posibilidad de entender al ser humano en su complejidad, en su integralidad, es decir, tener un enfoque ontológico, ¿no? Integral de la persona humana, para que justamente no solamente nos quedemos en el plano racional de las explicaciones, sino que también nos metamos, ¿no? Cuando uno dice, te metes en el zapato del otro, es una metáfora para decir, ¿y por qué no hacemos el esfuerzo de entender desde la perspectiva de sus sentimientos, de sus afectos, de su miedos, historia, ¿no? de sus miedos, ¿no? Entonces, y creo que es importante, el miedo es una herramienta psicológica que evolutivamente nos da la posibilidad de, como un termómetro, es decir, le entramos, no le entramos, medir, ¿no? Entonces, y eso es natural. Es más, creo que los raciocinios excesivamente fríos, matemáticos, numéricos, cuantitativos, a veces pierden esa dimensión. Y estamos diciendo que, bueno, en este conflicto van a morir pajaritos que pesan 10 gramos y lo reduces al materialismo, pero no solamente son los 10 gramos que está en juego, lo que significa la vida en general, y sea de un insecto, o sea de un pajarito o de una planta, forma parte de toda nuestra energía cósmica, y nosotros también somos parte de ello. En el Talmud, este maravilloso libro hebreo, por ejemplo, hablan, ¿no? Si tú salvas a un ser humano, salvas a toda la humanidad. Y si tú matas a un ser humano, matas a toda la humanidad. Porque cada ser humano pues es una historia completa, ¿no? O sea, y es diferente, porque si fuera una cosa replicable, totalmente idéntica, digamos, desaparece un ser humano como si nada, porque hay, no sé, 4.000 millones más. Pero no es así. O sea, cada ser humano es tan único y tan individual, y hay que reconocer esto justamente por el tema de que tenemos pues que prever y tenemos que dejar, digamos, que el tema bélico, por ejemplo, sea la última, pero ni siquiera la última opción imaginable, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, tenemos un conflicto con Chile, por ejemplo, con el tema de la Haya. Entonces mucha gente ya anda, no, pero que los chilenos, que los peruanos, que armémonos, que... Pero por Dios, eso es construir nuevamente una cultura de guerra, de una cultura de enfrentamiento, una cultura que no reconoce que cada ser humano que muere en una guerra se lleva toda una porción de la historia del universo, ¿no? Y además, cuando lamentablemente en procesos de conflicto y violencia caen hermanos, en realidad no solamente su familia es la que pierda, todos nosotros como humanidad estamos perdiendo. Y se va generando un círculo vicioso, ¿no? Porque se va generando más violencia, más rencor, más odio, como el caso de Colombia, ¿no? O sea, el caso de Colombia, por ejemplo, es un conflicto que tiene tantos años, pero es un conflicto donde estuvieron envueltos paramilitares, políticos. Es más, o sea, el papá del presidente Uribe fue asesinado en un momento en este conflicto, resultó muerto, y Uribe después estuvo con todo, obviamente, el rencor, dijo, o sea, es porque el odio pues ya deja ciego al ser humano, y en verdad es necesario construir una cultura de paz, ¿no? Algunos de nuestros televidentes probablemente estén pensando, bueno, pero esto puede estar sonando a domesticación, puede estar sonando a juguemos a estar felices, sin embargo, estamos reconociendo que el proceso de construcción de una cultura de paz no está eximiendo la exigibilidad de los derechos, no nos estamos librando de nuestra capacidad de indignación, y en determinado momento levantar la voz, o tal vez levantar el argumento mejor, ese es un punto levantar el corazón. Y ese es un punto importante porque, ¿no?, mucha gente piensa que, digamos, que de alguna forma el conflicto, o digamos la paz, entre comillas, la ausencia de conflicto más bien, significa estar callado, pero eso no es así. De eso vamos a conversarlo, vamos a conversarlo, Rodrigo, un poquito más en extenso, amigos, después de una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación.